Diario de Joan Gallardo, 17 de julio de 2024. Querido diario, ayer estaba hablando aquí sobre crimen y castigo, sobre el arrepentimiento, sobre Dios, sobre el perdón, sobre los pecados o los fallos que cometemos, ¿no? Sobre el daño que hacemos a los demás, sobre el sufrimiento que nosotros tenemos a través de nuestros fallos, ¿no? Fallos con nosotros mismos o también fallos con los demás. Y al final del episodio de ayer hablaba sobre esas cosas que pueden hacernos merecedores o no de ese perdón. Para mí, como creyente absolutamente convencido, la cosa está muy clara. O sea, uno se tiene que arrepentir y tiene que entregar esos pecados, esos fallos a Dios para recibir ese perdón. Pero la cosa es que no termina ahí la historia. O sea, sí que es cierto que yo creo que la gente lo plantea mal. Creo que lo plantea al revés. O sea, la gente se piensa, por ejemplo, cuando fallamos a alguien más, ¿no? Decimos, o le decimos, cuando alguien, mejor dicho, nos falla a nosotros mismos, perdón, y decimos aquello de, bueno, tú demuéstrame que te puedo perdonar y ya veremos, ¿no? O tú demuéstrame que se puede confiar en ti y luego ya veremos. Tú demuéstrame que eres un buen amigo y luego ya veremos. Tú demuéstrame tal y luego lo que sea, ¿no? O sea, primero la demostración y después el premio. Y yo creo que es más bien al revés. Y es ese el proceso de perdón que creo que es así como es, que recibimos de Dios. O sea, el único requisito previo es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento de verdad, sinceramente, yo creo que se puede dar de un segundo para otro. Solo tenemos que arrepentirnos. O sea, parece muy sencillo, aunque todo el mundo sabemos todos además, que el arrepentimiento no es cosa sencilla, que tenemos ahí a un demonio dentro llamado ego que nos intenta disuadir, ¿no? Que nos dice, ¿qué cojones? Tenías derecho, tenías motivos, tenías razón, todo el mundo lo hace, patatín, patatán, pero eso es lo que nos priva de la liberación a través del arrepentimiento, del perdón a través del arrepentimiento. Sin embargo, intentamos justificarlo como el protagonista de la obra de Dostoyevsky, por ejemplo, de la que hablaba ayer, el protagonista de Crimen y Castigo. Y como decía, con Dios, ese es el único requisito previo, el arrepentimiento. Sí que es cierto que el arrepentimiento real, lo que yo he observado, no solo en mí, sino también en mis clientes y en la gente que he tenido cerca, es que ese sufrimiento llega, el sufrimiento verdadero, perdón, el arrepentimiento verdadero llega después de un sufrimiento verdadero también. Solo llega después de una dosis bastante potente de dolor y de sufrimiento. Es ahí cuando nos damos cuenta de que no podemos seguir por ese lado, y aunque sea de una forma quizá demasiado conveniente y puede que incluso ligeramente egoísta, pensamos que no nos queda otra, que nos tenemos que arrepentir, porque si no, aquello a lo que nos resistimos nos puede acabar matando, ¿no? Nos puede acabar consumiendo. Pero no hay nada más. O sea, todo empieza por ese arrepentimiento, pero no termina ahí, que es de lo que quería hablar hoy. Ese perdón que llega a través del arrepentimiento solo se siente legítimo si después hacemos una serie de cosas. Por ejemplo, si le hemos fallado a alguien, y hemos cometido una falta contra alguien, le hemos fallado a alguien de verdad, o hemos hecho un daño que era innecesario a otra persona, tenemos que ir a pedir perdón a esa persona. Tenemos que ir a pedir perdón, o si es que nos han fallado a nosotros y estamos guardando ese rencor, tenemos que perdonar a la otra persona. Eso se tiene que hacer sí o sí. Después hay que intentar reparar el daño hecho en la medida que sea posible. Algo hay que hacer si está en nuestra mano hacerlo. Si no está en nuestra mano, si no es posible, pues quizá no podamos usar eso, pero aún así no quedaría limitado o no quedaría fuera de nuestro alcance el derecho a ese perdón. Pero después creo que lo más importante, creo que lo más fundamental a la hora de sentirse propietario legítimo de ese perdón es la intención de no volver a cometer los pecados o los errores o los fallos que nos han llevado a ese punto. Y creo que esto es algo que es tremendamente de nuestra experiencia humana, ¿no? Si hemos perdonado alguna vez a alguien sobre algo y esa persona ha vuelto a fallarnos con exactamente la misma cosa,
nos vemos tentados, y de hecho lo hacemos, a quitarle el perdón, ¿no? Dan ganas de decirle, yo te perdoné por esto y vas y me lo haces otra vez. Que te den por saco, tío. O sea, ya no te perdono, hombre. Vale, ya no somos amigos. O sea, pero es que realmente es así como funciona. O sea, el signo más, para mí, el signo más real que dignifica el arrepentimiento es la voluntad de no volver a fallar en lo mismo. Eso es lo que realmente nos demostraría que alguien se ha arrepentido de hacer algo. Cuando decide no volver a hacerlo jamás, nunca más, bajo ninguna circunstancia. Yo he pasado por ahí unas cuantas veces en mi vida y una vez me bastó, ¿eh? Ese infierno particular en el que yo mismo me metía a través de mis fallos, a través del daño hecho a los demás. O sea, me van a poder pasar muchas cosas en la vida, pero esas seguro que no otra vez. O sea, me prometí a mí mismo y a Dios y a las personas a las que pude fallar que no volvería a hacer cosas así. Y no lo he vuelto a hacer. Entonces, ese perdón que se me otorgó por el arrepentimiento, casi de una forma inmediata, sin que se me pidiese que me lo ganase de parte de Dios, fue como una especie de tesoro entregado casi sin merecerlo, ¿no? Pero yo ya tenía el tesoro, simplemente lo tenía que conservar y lo tenía que dignificar. Y fue a través, sobre todo, de la voluntad por no volver a cometer los mismos errores que me habían llevado a ese punto. Así que yo creo que el perdón sí es inmediato después del arrepentimiento, pero después se tiene que dignificar. No es al revés. No tiene que haber, para mí, un arrepentimiento, o no creo que esa sea la doctrina del perdón cristiano. No puede haber, no es necesario que haya, o sea, el arrepentimiento tiene que estar, pero después no es necesario que encima reparemos el daño, que pidamos perdón, que no volvamos a repetir el error y luego al cabo de un tiempo, X tiempo muy lejano, por fin recibamos esa liberación a través del perdón. No es así. Es sufrimiento, dolor, arrepentimiento, perdón y luego toda la fase de dignificar y agradecer también con hechos ese perdón. Así lo veo yo y creo que estoy bastante en lo correcto. Nada más, mañana seguiré hablando de esto porque me parece que vale la pena hacer una especie de especial sobre el arrepentimiento, porque me consta que es algo que le quita la paz a mucha gente. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.